Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. El segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia es tan fundamental en nuestra vida cristiana que al hecho de olvidarlo se siguen enormes consecuencias para nuestra vida y consecuencias que nos quitan la felicidad. Hoy nos acompaña el padre Daniel Zavala, licenciado en Teología por la Universidad San Vicente Ferrer de Valencia, España, y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz de Roma. Y creo que todos vamos a quedar pues como muy aclarados en este tema cuando él nos explique pues 3 o 4 preguntas sencillas pero vitales. ¿Verdad que sí, padre? Bienvenido, padre Daniel. Pues encantado otra vez de estar con ustedes, hermana. Padre, ¿por qué la Santa Madre Iglesia nos manda, como lo reza el Catecismo, confesar los pecados graves al menos una vez al año? Bueno, la Iglesia es madre y maestra, ¿eh? Y conociendo nuestra debilidad, va a poner un mínimo. ¿Por qué? Porque se interesa para la salvación de nuestras almas. Ya sabemos, tenemos una idea de que los siglos IX, XII se discutió sobre la frecuencia de la confesión. Y es en 1215, en el Concilio de Letrán, que estableció que los fieles que están en pecado mortal deben confesar al menos una vez al año. Y lo mismo va a repetir ese gran concilio, el Concilio de Trento. El catecismo, nosotros veíamos en la presentación del programa que usamos mucho el catecismo, pues en el número 1042 dice: el segundo mandamiento, confesar los pecados al menos una vez al año, está hablando de los mandamientos de la Iglesia, asegura la preparación a la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del bautismo. Por tanto, también la Iglesia quiere asegurarme que yo pueda recibir la comunión, fíjese, al menos una vez al año. Por supuesto que esto tiene que ser mucho más frecuente, ¿no? Si comiésemos una vez al año, seguro que moriríamos, ¿eh? Y esto es tan importante, hermana y oyentes, que ha quedado, diríamos, plasmado también en el Código de Derecho Canónico. Ya saben que la Iglesia tiene sus leyes y la fundamental es el Código de Derecho Canónico promulgado por Juan Pablo II en 1983, San Juan Pablo II, perdón. Y en el Canon 988 nos dice que el fiel está obligado a confesar, según su especie y número, todos los pecados graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados directamente por la potestad de las llaves de la Iglesia, ni acusados en confesión individual, de los cuales tenga conciencia después de un examen diligente. Y recomienda también confesar los pecados veniales, ¿eh? Fíjense en qué detalle cae, o sea, baja el código para asegurar el bien de los fieles, porque al final de cuentas la salvación de las almas es lo que interesa a la Iglesia, ¿no? Y el Canon 989, todo fiel que haya llegado al uso de razón, es decir, 7 años, se presume que alguien tiene uso de razón, está obligado a confesar fielmente sus pecados graves al menos una vez al año. Esa sería la disposición de la Iglesia y vemos el cuidado que pone para que se cumpla. Sería importante, padre, recordar, porque está muy bien, uno tiene uso de razón, pero también
¿influye el hecho de ser mayor o menor de edad en la responsabilidad de confesarse? ¿Nos dice algo el código sobre esto? Bueno, el código, diríamos, hay un canon, el canon 97, que hace la división, diríamos, de lo que es cuando alguien es mayor, cuando alguien es menor. El canon 97 dice que la persona que ha cumplido 18 años es mayor, antes de esa edad es menor. Por ejemplo, para delitos concretos se piden 18 años, 16 años, va a depender. Y dice el canon, el menor antes de cumplir 7 años se llama infante, y se le considera sin uso de razón. Cumplidos los 7 años, se presume que tiene uso de razón. Es, diríamos, la disposición de la Iglesia. Para, diríamos, si ojalá ningún niño cometiese pecado grave a los 7 años, ¿verdad? Pero la Iglesia se pone en todos los casos, y un niño que ha cometido un pecado grave a los 7 años, pues estaría obligado a confesarse una vez al año. Es lo que está establecido. Está perfectamente bien. O sea, desgraciadamente, yo creo que podemos recordar en nuestras vidas que a los 7 años efectivamente sabíamos muy bien lo que hacíamos, incluso antes, y todos podemos recordar actos buenos y actos que no lo eran. Entonces, qué maravilla poder contar con esta liberación y poder vivir en paz con nuestra conciencia desde chiquitos. O sea, eso es la gloria en la tierra. Pero, padre, una preguntita aneja, un poquito por curiosidad. Supongamos que una persona vive pues en un territorio, no sé, ya sea por cuestión de trabajo, de destino, lo que sea, en un territorio no católico, y esa persona se encuentra como en peligro de muerte o algo así. ¿Podría confesarse con un sacerdote, yo qué sé, ortodoxo, por ejemplo? O sea, no ortodoxo, no católico. Bueno, se me ha puesto un caso extremo, pero que puede darse hoy por las comunicaciones, por la frecuencia que hay de viajes. Supongamos que alguien necesita cumplir el precepto pascual, se encuentra fuera de un país católico, solamente está la Iglesia Ortodoxa. Recordemos que la Iglesia Ortodoxa está separada de la Iglesia Católica, pero sus sacramentos son válidos. Diríamos, es más lo que nos acerca que nos distingue. La Iglesia se ha puesto también en ese caso. Está la importancia que le da a que se confiesen las personas, que en caso de necesidad, nos dice el código, el canon 844, en caso de necesidad, o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, y con tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, o sea, que me da igual una iglesia que otra, hay que evitar eso, está permitido a los fieles, a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, de la Eucaristía, de la unción de los enfermos, incluso de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos estos sacramentos. Nos referimos fundamentalmente a la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque los sacramentos son para los hombres, es una máxima fundamental. Entonces, aprovechando que son válidos en la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica permite a sus fieles, en caso de necesidad o una verdadera utilidad espiritual, el poder recibirlos. Perfecto. Padre Daniel Zavala, ¿qué significa realmente confesarse bien? ¿Y en qué casos una confesión puede convertirse en mala, pésima, es decir, sacrílega, que es todo lo contrario? Hay que partir de la base de que confesarse bien no va a implicar sentirse bien. Ojo, el confesarse bien es algo objetivo.
la Iglesia ha establecido ya, y la tradición de la Iglesia durante siglos, cuáles son los actos propios del penitente. Un resumen precioso está en el número 1448 del Catecismo. Dice él, este número, a través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, o sea, a pesar de que ha habido cambios, se descubre una misma estructura fundamental. Vamos a ver cuál es esa estructura, cuáles son los elementos que componen la confesión. Comprenden dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte, hombre entendido como varón y mujer, bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por medio del ministro de la Iglesia, que tendrá que absolver, ¿verdad?, a la persona que está dispuesta. Entonces, por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción y ora también por el pecador y hace penitencia con él. Qué bonito es esto, porque mire, concede el perdón de los pecados. Luego, la Iglesia, por medio del ministro, me dice cuál es la penitencia con la cual debo satisfacer esos pecados. Y yo puedo ofrecer muchas cosas, pero si no ofrezco lo que la Iglesia me ha pedido, no cumplo con la satisfacción del pecado. Y por otra parte, no me deja solo la Iglesia. Va a orar por el pecador y hace penitencia con él. Y así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Verdaderamente, el sacramento de la penitencia, que es maravilloso, Sí. hay un acompañamiento de la Iglesia hacia el pecador, hacia nosotros, en definitiva. Sí, porque pecadores somos todos. Entonces, Así es. pero de verdad, cuando uno oye decir, no, esto es un invento de los curas, digo, claro, es un invento del primer cura, de Jesucristo. Solo Eso él, es muy bien. solo él podía inventar una cosa así, porque primero no es nada agradable para el sacerdote, supongo yo, en el plano humano. Quiero decir, me extrañaría mucho que lo inventen los que van a tener que estar sentados horas y horas, a veces soportando calor, encierro, mosquitos o lo que sea, y además escuchar pecados, absolverlos en nombre de Cristo, eso sí, pero yo, puesto a inventar, no inventaría precisamente eso si yo lo tuviera que realizar. ¿Me explico, verdad, padre? Sí, yo habría inventado algo más fácil, seguro, por pereza, y sobre todo, después de 3 horas confesando seguidas, ya le cuento, hermana, que la cabeza ya no empieza a funcionar. No sé cómo hacía el cura de Ars, un don especial, ¿verdad? Pero me quedó en el tintero. ¿Cuándo una confesión es sacrílega? Pues si se callan pecados, si se hacen broma incluso, imagínense, o voy y hago una falsa confesión, grabo al confesor, lo cual está sancionado con una pena muy fuerte en la Iglesia, lo que se llama la excomunión late sentencia, o sea, una excomunión automática. Entonces, si no tengo el alma preparada tampoco, no tengo auténtico arrepentimiento de los pecados y voy simplemente por cumplimiento, pues estaría también haciendo una confesión sacrílega, en el sentido de que estoy haciendo una falsa confesión, no estoy cumpliendo con esa contrición, ese arrepentimiento, ese propósito de enmienda. A veces puede ir una persona por respeto humano a acercarse simplemente, pero sin una verdadera preparación. Ahora, el alma que busca el perdón, hermana, suele ir con esa disposición, suele ir con ese arrepentimiento. Por tanto, no es que las personas, diríamos, estén en riesgo de sacrilegio continuamente. No, no es así. Hay que hacer un acto, diríamos, consciente de que estoy callando pecados, por ejemplo.
con las consecuencias que trae eso, porque todas las confesiones siguientes van a ser inválidas todas. De ahí, en ejercicios espirituales, yo suelo enseñar esto. ¿Por qué? Porque uno se puede encontrar con casos en que una persona le diga, mire padre, yo hace 10 años hice una confesión sacrílega. Entonces hay que hacer una modo de recopilación de 10 años para tomar todo eso y perdonarlo de una vez y, diríamos, sanear ese acto que fue inválido. Claro que sí. O sea que la confesión está sencillamente, muy sencillamente, unida al arrepentimiento y a la sinceridad. Así es. No hay más, no hay más. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tercer lugar, Padre, le vamos a preguntar en qué casos, también lo dice el mandamiento cuando los niños estudian el catecismo, pero a ver, en qué casos la confesión es especialmente urgente. Evidentemente, si hay peligro de muerte, claro, porque en el momento de la muerte se decide todo. Y entonces, si estoy en pecado grave, pues imagínese la urgencia que hay. Es tan así esto, es tan así, y tan así la conciencia que han tenido los cristianos a través de los siglos, que se daba el caso que estando en guerra, cuando no había confesor ni nada, como acto de humildad, no como sacramento, los soldados se confesaban unos a otros. Se cuenta de San Ignacio de Loyola. Como un acto de humildad, se confesaban los pecados unos a otros. No podían absolver, pero al menos había dicho los pecados. No era sacramento. Pero, ¿qué quiero destacar con esto? La conciencia de que no se pueden ir con esos pecados graves encima. Después, seguramente decían los pecados y hacían un acto de contrición perfecta. Y con eso ya quedaban preparados para enfrentar a la muerte. Padre, ¿qué es un acto de contrición perfecta? Pues el acto de contrición perfecta, nos dice el catecismo que lo define preciosamente. Lo voy a leer, lo voy a leer porque yo no puedo decirlo mejor. El número 1452. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si implica también la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Por tanto, es un acto de arrepentimiento que brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que repetimos en ese acto de contrición? Bastante común: el Señor mío Jesucristo, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas. Y después agregamos el acto de atrición: también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Primero está el amor. Lo mismo que hace San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Me pone el amor de Dios delante. Si eso no me funciona, mira, te voy a hablar también del infierno para excitar ese arrepentimiento y a través de ahí, de eso, poder llevarme al acto de amor de Dios. Perfectamente, Padre. O sea que hemos preguntado en qué casos la confesión es especialmente urgente y necesaria, indispensable. Primero nos ha dicho usted si hay peligro de muerte. Y luego hay otro caso, ¿cierto? Si quiero comulgar y estoy en pecado grave, claro, porque sabemos que no puedo comulgar si estoy en pecado grave. Y entonces la única fórmula es poder confesarme. Correcto, confesión individual con absolución individual. Exactamente, porque, por ejemplo, se está hundiendo el barco, el capellán del barco militar absuelve una absolución general a todos, quedan perdonados,
pero quedan con la obligación de confesarse individualmente después. Entendido. Muy importante. Normalmente no estamos en un barco que se está hundiendo, entonces No. podemos perfectamente acudir. A veces no es fácil o no encontramos un sacerdote disponible, pero de verdad les animamos a todos a buscar en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, los lugares donde sí hay sacerdotes disponibles para la confesión, porque es, digamos, lo más importante de nuestra vida. Es muy bonito, ¿saben? En las agendas que nos compramos o que llevamos, pues en la cartera, una agendita, ¿no? Ahora se lleva todo en el móvil, pero a veces te pone, en caso de enfermedad, avisar a... ¿no? Bueno, pues ahí podíamos poner el número de teléfono del médico y del sacerdote. Padre, ¿por qué es necesario confesar nuestros pecados ante un sacerdote? Porque hay personas, lo sabemos, que no lo tienen claro, y para eso es este programa, precisamente para explicar la razón. Sí, esto va muy dirigido hacia esas personas que dicen yo me confieso directamente con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿eso lo quiere Dios o lo quieres tú? Porque el Catecismo, en el número 1461, dice que, puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un texto precioso que es la aparición de Jesús a sus discípulos, ya resucitado, San Juan 20, 22, 23, cuando dice, y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y no dice, excepto a los que se confiesen directamente conmigo. Eso no lo dice. Por tanto, la voluntad de Cristo y el modo que tiene de perdonar los pecados es a través de su ministro. Dios es muy amigo de esas mediaciones y ha querido poner esos ministros, además que es un modo, si me permite la expresión, muy humano. Exacto. Es un modo divino y a la vez tan humano, porque por Dios que nos ayuda, hermana, cuando tenemos un pecado, confesarlo y el confesor darnos un consejo, si es un de estos confesores espirituales, ¿verdad? Con una sola palabrita a veces nos tranquilizan el alma. Qué manera tan divina y humana, propia de un corazón como el corazón de Cristo, ¿no? Sí. Divino, humano, de poner solución a nuestros pecados, perdonándonos y además permitiéndonos que abramos el alma a la misericordia mediante un diálogo. Está tan bien pensado todo por Dios, es maravilloso. Por último, por hoy, Padre, ¿es obligatorio usar el confesonario? O sea, es el lugar, ese espacio, ese mueble, digamos, que separa físicamente al sacerdote del penitente, para decir nuestros pecados al sacerdote. ¿Qué nos dice la Iglesia? Tenemos que irnos directamente al canon 964. Esto está legislado. Nos dice el canon 964. En el Código de Derecho Canónico no se dice número, sino canon. El lugar propio para oír confesiones es una iglesia u oratorio, como lugar, como espacio, ¿verdad? Por lo que se refiere a la sede para oír confesiones, la Conferencia Episcopal de normas asegurando, en todo caso, o sea,
puede dar normas la conferencia episcopal de cada país, puede dar normas, pero debe asegurar, en todo caso, que existan siempre en lugar patente, o sea, visible, confesonarios provistos de rejillas entre el penitente y el confesor, que puedan utilizar libremente los fieles que así lo deseen. Y en el numeral 3, no se deben oír confesiones fuera del confesionario si no es por justa causa. ¿Qué nos está indicando la Iglesia? Quien decide cómo confesarse en este caso sería el penitente. No le puede decir el confesor, decir, muy bien, siéntate ahí y te confieso. Tiene derecho primero al anonimato, ¿no? O sea, claro, poder llegar y que no se sepa quién soy. Entonces, porque, claro, para muchas personas es muy, muy dificultoso confesarse, y eso hay que comprenderlo. ¿Cuánto ayuda? Y en esto diríamos, yo tengo casi 25 años de sacerdocio, ¿cuánto ayuda y cuánta gente me ha dicho, padre, me he podido confesar porque ha sido en un confesonario? Porque no puedo estar sin eso confesando mis pecados. No me acercaría a confesarme. Claro. Esto me lo han dicho a mí muchos. Por tanto, no. Y se debe ser en el confesonario, porque diríamos, solo una justa causa, yo que sé, no hay prisa, no hay confesionario, podría justificar, claro, o ir a visitar. Exacto, padre, ir a confesar a un enfermo. Bueno, pues si está en la cama... no voy a llevar un confesionario yo a la espalda. No, claro, exactamente. Hay justa causa. Está muy claro, padre. Le queremos dar muchísimas gracias. Nos ha quedado de verdad nítido este maravilloso sacramento de la reconciliación, como usted ha dicho, diseñado por el corazón de Cristo, podemos decir, para cada uno de nosotros. Aprovechémoslo. Muchísimas gracias al padre Daniel Zavala.